En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 54 de la segunda temporada ya de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy vamos a platicar acerca de las rivalidades y conflictos entre los hermanos. Los invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta en YouTube, en Spotify y en Google Podcast, que ya también estamos ahí, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana nos acompaña a la conducción de este programa mi colega amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, qué gusto saludarte de nueva cuenta. No, el gusto es mío, la verdad, y qué bonito estar siguiendo con la cuestión de los temas tan interesantes. Bien, pues el día de hoy tenemos también invitados, como siempre. El día de hoy nos acompaña en el programa. Ya ustedes la conocen porque ha estado en varias oportunidades. Hacía ya un buen ratito que no estaba por acá, pero le damos la bienvenida a nuestra colega, la psicóloga Sonia de Jesús Quesada. Ella, desde un enfoque gestalt y humanista, trata trastornos de ansiedad y depresión, riesgo suicida y también pérdida. Además de ser miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Sonia, qué gusto que nos acompañes de nueva cuenta, que te hayas animado a acompañarnos en nuestro programa. Bienvenida. Hola César, buenas tardes. Hola Ricardo. Pues a mí un gusto y un placer siempre estar aquí con ustedes. Es algo muy interesante. Sí, la verdad es que las conversaciones y las charlas que tenemos cuando nos juntamos los tres son además de interesantes, divertidas, y eso es lo que yo creo que más nos agrada. Esperemos que el día de hoy el tema nos dé también para esto. Esta es la primera ocasión que estás en esta nueva dinámica, Sonia, en donde en una primera parte de nuestro programa lanzamos una serie de preguntas donde en la primera ronda respondemos solamente si estamos de acuerdo o en desacuerdo, y también nuestro auditorio puede participar con sus opiniones al respecto, ¿no? A través de los comentarios de nuestro podcast, y posteriormente ya ampliamos nuestras respuestas. Ya luego continuamos con otra sección en donde hacemos un juego de roles, donde aquí representamos ciertos papeles, ¿no? Y ciertos personajes, también con respecto al tema que estamos abordando. Y al finalizar también les compartimos algunas recomendaciones de algunos materiales o algunos recursos donde pueden conocer más ampliamente acerca de este tema, además de compartir nuestros contactos para que no se pierdan nuestro programa, porque pues esperemos que igual que a ustedes les resulte bastante interesante y divertido. Para comenzar con la primera pregunta que les voy a lanzar. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Pues vamos a partir de la idea de preguntarnos qué tanto un hermano puede ser también considerado como un amigo. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo en que un hermano es el equivalente a tener un amigo? Sonia, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Pues voy a decir de acuerdo. De acuerdo. Tengo ahí mis cosas que no sé. Ok, ahorita no las compartes. Sí. Ricardo, de tu parte, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Bien, yo voy a decir, nomás para molestar, que estoy en desacuerdo, pero ahorita para generar polémica. Partimos, ¿no? A ver, Claro, hay que tener puntos de vista diferentes. A ver, Sonia, ¿tú por qué sí estás de acuerdo? Bueno, yo tengo hermanos hombres y tengo una hermana mujer. Y tanto con mis hermanos hombres como con mi hermana mujer, he tenido momentos en los que hemos sido como amigos. Pero también he tenido momentos en los que no nos podíamos ver, así de que ya llegó y ya está aquí. Y era peor porque nosotros teníamos que compartir cuarto, cama, todo, entonces era como pelear por todo. Pero también es cierto que, hemos tenido momentos donde sí somos como muy cercanos y podemos platicar de cosas que nos están sucediendo. Y al ser tu hermana, como si en este caso mi hermana, pues teníamos también el conocimiento de lo que nos estaba sucediendo en casa. O sea, no era como que algo ajeno, sino era como que pues, me peleé con mi otro hermano, o con mi mamá, o con mi papá, y ya teníamos como todo el contexto de cómo era como la dinámica familiar, y existe como un poco más de pues, entendimiento en ese sentido. Entonces, en algún momento sí puede ser, y digo, en algún momento sí puede ser como un amigo, porque también sé y de experiencias muy cercanas que no siempre. Bien, muchas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿por qué también estás de acuerdo?
Bueno, por esa parte, bueno, ya muchos saben, ¿no? De los que nos están escuchando y quienes no, pues ya me ventilo un poquito. Yo tengo 2 hermanas, una que es mayor y una que es menor. O sea, soy como el único hombre y aparte el de en medio. Y bueno, por esa parte entiendo muy bien, ¿no? La cuestión de que no se podría considerar de alguna manera, o a lo mejor en algún punto, la parte de que pues, los amigos, los hermanos pueden ser amigos, en el sentido de que las etapas y las edades que luego llegan a existir, si uno son más grandes, si uno son más chicos, y luego si no comparten algún tipo de ideas. Y sí, me pasó, por supuesto, que cuando éramos más chicos, en la parte infantil, ¿no? O adolescente, el no entender, el no querer ver, el no querer escucharlos, el qué enfado que estés haciendo otra vez lo mismo. Entiendo qué pasa, ¿no? Pero creo que también mucho con lo que menciona Sonia es como pues la batalla que se está viviendo, ¿no? Creo que a partir de ahí creo que existe esa cuestión de que se menciona mucho en libros o en películas, ¿no? Es que somos hermanos de guerra, ¿no? Somos hermanos de batalla. Y que muchas veces uno entiende más esa parte. Y yo con mis hermanas me llevo muy bien. O sea, platicamos de todo. Me han platicado de tantas cosas y muy personales y yo también a ellas. Y ha sido una cuestión de entendimiento. Y creo que tiene que ver por la cuestión de la edad. O sea, a lo mejor no fuimos luego amigos, pero a través de conocernos un poco más y de entender las cosas y las batallas que estábamos pasando iguales, pues nos volvimos, ¿no? Nos volvimos muy amigos en ese sentido. Tanto que yo conozco muy bien a mis hermanas y mis hermanas me conocen muy bien, ¿no? O sea, saben por dónde sí, por dónde no. De repente cuando algo sucede y mi pareja me dice, oye, pero ¿por qué piensas esto? Mi hermana es la que, pues es que piensa esto y además esto y esto y esto. Entonces como que llena toda la información. Entonces es por esa parte, ¿no? Que menciono que sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Sí, estoy más como a la mitad, ¿no? Pero vamos a decir que estoy más en desacuerdo en el sentido de que, bueno, el hecho de tener hermanos no significa que ya automáticamente de forma espontánea se conviertan en tus amigos, ¿no? Y como ustedes también decían, pues va a depender de algunos factores como la edad, como el tipo de relación que se va construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, en las diferentes etapas de desarrollo también de cada uno de ellos, ¿no? Porque pues habrá algunos que entren a la adolescencia quizás de forma más pronta que el otro y entonces empiezan a cambiar los intereses, ¿no? Y empiezan a cambiar pues también otras perspectivas acerca de la vida y de pronto pues eso también puede ser un factor que o distancie o los acerque más. Igual cuando se casan pues también será un factor que los distancie o los acerque más. Cuando van creciendo y cuando los padres mueren, pues ya saben que la cuestión de las herencias es como un punto detonante para que luego los conflictos surjan, ¿no? Entre hermanos o se hagan cada vez más fuertes o más intensos. O igual, ¿no? Ahí pueden pasar muchas cosas. Entonces yo parto de esa idea, ¿no? O sea, el hecho de tener hermanos no significa que de manera automática se conviertan ya en un amigo. Sin embargo, creo que sí hay una cuestión como de tener una expectativa, ¿no? En el sentido de que, bueno, son la familia, esta relación filial que tenemos con ellos, pues hace que nos conozcamos muy bien, ¿no? Mucho mejor de lo que nos pueda conocer cualquier otra persona o incluso nuestra propia pareja. O incluso hasta nuestros propios padres, ¿no? Porque a veces entre hermanos no sabemos muchas cosas que los papás ni enterados. Entonces, esas son cuestiones que sí favorecen y sí refuerzan esta confianza que se tiene y este apoyo y este compañerismo que pues se da de forma muy intensa y muy cercana y muy gratificante entre hermanos. Y partimos como de esa expectativa. Desearíamos que así fueran nuestras relaciones entre nuestros hermanos y cuando no es así, entonces empiezan también a generarnos como ciertos conflictos, ¿no? Entre nosotros, internos, que bueno, en algunas ocasiones se resuelven, en otras cosas no, en otras ocasiones no, pero pues creo que habría que también tener esta claridad, esta conciencia de que bueno, no siempre las relaciones entre hermanos van a ser del todo gratificantes y del todo seguras. Y tampoco creo que tengamos que forzarnos o exigirnos de más cuando pues tampoco puede ser que encontremos disposición por parte de la otra persona, porque al final de cuentas todos somos individuales, ¿no? Cada uno puede tomar el rumbo que uno desee. Entonces va a depender pues de esos factores que ya ustedes hablaron. Bien, vamos a ver qué opina también nuestro auditorio, ¿no? Los invitamos a que nos compartan sus opiniones al respecto para ver qué tal ha sido sus relaciones con sus hermanos a lo largo de la historia, a lo largo de su experiencia. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La siguiente pregunta que les quiero hacer es si, como luego dicen los papás, tener un hermano hace que uno aprenda a compartir y a ser más sociable. ¿Ustedes qué opinan? Sonia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. ¿En desacuerdo? Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? También en desacuerdo.
Oigan, no me hagan esto. Yo ahora sí estoy de acuerdo. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué opinan ustedes ya de manera más exacta. Sonia, ¿por qué ahora estás en desacuerdo? Bueno, porque precisamente, o sea, tal vez cuando tienes hermanos, como que se te obliga, más que se te enseña a compartir. Y las personas realmente no es que quieran compartir, es que dicen, pues ya ni modo, es mi hermano, o sea, ya. ¿Sí? Pero al final de cuentas, cuando tienen que hacer el poder compartir desde un quiero compartir algo, no es fácil, porque ha sido me han quitado, porque no es de yo quiero compartir, sino literal, me quitaron para dárselo a otro hermano. Entonces, lo que hace es que las personas como que se agarren más a ciertas cosas o a ciertas situaciones o a ciertas personas y no las quieran compartir. Como decir, y esto yo lo veía, o sea, era de que a veces uno decía, ay, yo quiero tener algo mío, porque entonces a veces no era tuyo, era lo que tu hermano te podía dar. O te dejaban. O te dejaba, efectivamente. Y el hermano siempre estaba así como que, me quitaste. Y ninguno parecía estar a gusto. Uno, porque no era de él, y el hermano siempre le recordaba de que era mío. Y me lo compraron a mí, y bla, 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 bla. Y entonces digo que sí, o sea, no es mío. Y al final de cuentas era, no tengo nada mío. Como decirlo, en cuestión incluso de ropa, zapatos que les van como heredando, cuando son como estas cosas heredadas de que los zapatos que ya no le quedan, pero que sí sirven, pues se lo dan al que sí le quedan, y etcétera, etcétera. Y en juguetes igual. Entonces yo siento que no te enseña a compartir. Más bien hace que en algunas situaciones o con algunas cosas las personas sean como más aprensivas y sea más difícil soltar. Porque no lo suelto ahora que sí es mi decisión, no lo suelto. Ahora sí, a ver, quítenmelo, pues no. Entonces no es que te enseñen a compartir, te obligan a que cedas algunas cosas. Totalmente válido, muchas gracias, Sonia. Ricardo, de tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Pues lo mencionó muy bien Sonia, creo que lo explicó muy bien en ese sentido. Tiene que ver mucho también por la parte de cómo se educa. Esa es una cuestión bien principal, ¿no? Los papás cómo enseñan esto que menciona Sonia, ¿no? De cómo es que se van a compartir algunas cosas y no es como no, tú ya estás grande, tú ya no vas a necesitar eso, ya dáselos a tu hermano menor, ¿no? O dale esto también. Y que ahorita que estaba mencionando esto Sonia, no nada más es la cuestión como de las cosas materiales, sino también la atención. Cuando llega un hijo nuevo y es la parte de que ya no va a tener la misma atención, ya no voy a tener la misma atención porque ya llegó alguien más que me la va a estar quitando. Y es como pero es que entiende que tu hermana está chiquita, entiende que ella necesita. Y pareciera que esa cuestión, cómo es que nos van enseñando para poder compartir, ¿no? O sea, pareciera que es una cuestión que uno dice, bueno, si uno es hijo único, puede que no sea tan compartido como si cuando tiene hermanos, pero no sabemos cómo se manejan las familias, no sabemos qué tipo de cultura tienen en la cuestión de la educación interna como para que aprendan que es de la mejor manera hacerlo. Digamos que hay formas, ¿no? De que eso no se sienta de esa forma, que no se sienta que me lo están quitando, que ya no me pertenece a mí por completo y que tengo que darlo. Pero eso tiene que ver mucho con la cuestión de la educación en casa. Desde ese punto, para agregar un poco más de lo que mencionó Sonia, pues sería eso. Y que más adelante también tenemos una pregunta relacionada precisamente a eso que mencionas, Ricardo, ¿no? A la cuestión de la atención de los padres. Pero bueno, antes de continuar, en mi caso, yo sí estaría de acuerdo, precisamente, partiendo de esta idea en el sentido de lo que ahorita mencionaban, de que de manera natural o de forma espontánea o voluntaria no nos sale el compartir, ¿no? Es decir, eso es sí parte de lo que nosotros vamos aprendiendo como parte del vivir en una sociedad y una cultura, ¿no? Porque al final de cuentas, en una comunidad, pues se espera que todos participemos de forma colaborativa para lograr las metas y los objetivos del grupo, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues entonces no que no lo podamos lograr, ¿no? Pero a lo mejor podemos tener un poco más de problemas, de dificultades, o lo podemos hacer más lento, etcétera, etcétera. Es decir, nos necesitamos unos a otros. Y creo que desde el núcleo familiar es donde se van empezando a formar este tipo de principios que, si bien a lo mejor no surgen de forma espontánea, natural, como decía, pues aunque sea la fuerza, pero pues hay que empezar a irlos incorporando en nuestras relaciones, ¿no? Y en nuestros hábitos. Y creo que es más notable o más notorio que esto se dé precisamente cuando tenemos hermanos, ¿no? Porque ahí, como decía Sonia, pues aunque no queramos, igual nos toca compartir muchas cosas. Entonces,
eso después en la sociedad pues es algo muy parecido, ¿no? O sea, a veces aunque no lo deseemos, aunque nosotros queramos tener nuestras propias cosas, tanto materiales como de otro tipo, pues nos toca compartir, ¿no? Eso también con nuestras parejas, ¿no? Entonces creo que sí va sentando por ahí un poco las bases de eso, ¿no? Tampoco quiero decir que tengamos que ser total y completamente compartidos, ¿no? Pues tampoco se trata de salir e ir repartiendo todas nuestras pertenencias y nuestras riquezas, ¿no? Así como a lo loco y al azar. Porque creo que algunos padres llegan como a ese extremo, ¿no? O ese punto en el que no permiten que sus hijos tengan sus propias pertenencias, ¿no? O sea, algo que puedan decir que es suyo y que al ser compartido, necesariamente compartido, pues luego de pronto pues también se empieza a perder el valor quizás de algunas de estas cosas y que entonces ya después pues nos valga, ¿no? Y a veces también no percibamos el que pueda haber algunas personas que puedan aprovecharse o abusar de eso de nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que es una cuestión también de poderlo equilibrar. Ricardo, ¿quieres compartir algo más? Sí, de hecho tiene que ver mucho con esta parte de cómo nos vamos dirigiendo más adelante o qué tipo de decisiones tomamos, dependiendo de cómo es nuestra función de hermanos, ¿no? Si somos el mayor, si somos el menor. No en todos los casos, sí no quiero generalizar, pero la mayor parte de veces quien es el más grande aprende a cuidar. Y eso pasa mucho también con la cuestión de las parejas. Luego las parejas que toma esa persona, ¿no? Ese hermano mayor, también como que está para cuidar. Comúnmente, ¿no? No sé, no siempre, y lo menciono de la parte profesional que me ha tocado alcanzar a percibir y conocer desde ese lado, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver esa parte con lo que menciona César, de que cómo pueden a lo mejor aprovecharse otras personas respecto a lo que yo estoy dando o me enseñaron a hacerlo. Sí, que no es que no se pueda lograr, ¿no? Ya también en otros contextos, por ejemplo, la escuela es otro espacio, otro lugar, otro entorno donde también se tiene la oportunidad de poder también desarrollar ese tipo de habilidades y capacidades, ¿no? Siempre que haya las condiciones y se le permita a los niños poder enriquecerse en ese tipo de experiencias, porque si tampoco las hay, pues entonces eso también se sigue dejando de fomentar y más bien se va buscando esta otra perspectiva mucho más individualista y mucho más Bien, tenemos otra pregunta más. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes consideran, están de acuerdo o en desacuerdo que los celos y la envidia son o pueden ser un motivo de conflicto en las relaciones entre hermanos? ¿Es común que los celos y la envidia sean un motivo de conflicto en la relación de hermanos? ¿Tú qué opinas, Sonia? Creo que sí. Estaría de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ricardo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, también estoy de acuerdo. Bien, yo también ahora coincido con ustedes, también estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué, Sonia? ¿Por qué estás de acuerdo en que los celos y la envidia pueden ser motivo de conflicto en las relaciones de hermanos? Porque precisamente es como ir como competencia con los mismos hermanos para tener o no tener como cierto cariño con los papás. Entonces, los celos y la envidia de que tiene o no tiene, o le dieron o no le dieron. Y lo que fomenta en los otros hermanos que tal vez no tuvieron o no les dieron. Pero yo también creo que no es tanto de cuántos hermanos tengas, sino sí, como decía hace rato Ricardo, la forma en cómo los papás, la dinámica familiar, cómo vayan criando a estos niños. Porque como yo he escuchado muy común eso de que, ay, no, es que a tu hermano sí, porque tal vez se portó bien. Y entonces es así como que, ay, el que siempre se porta bien. Y ya los hermanos ya no lo quieren, o sea, ya es así como que están con una envidia de que es que tú siempre haces las cosas bien, y es que tú siempre, a ti nunca te regañan, a ti nunca esto, a ti nunca lo otro. Y empiezan obviamente los celos y la envidia. Y yo me acuerdo que en algún programa yo les comentaba, yo no soy celosa con mi pareja, pero con mis papás, me era muy complicado con mis papás cuando era niña. Y más porque mis papás eran profesores y entonces yo veía que llegaban a la escuela y eran un racimo de uvas con muchos niños así. Y yo así como que, ay, chamacos canijos, no son sus hijos. y luego Lolo me metía y así como que es mi mamá y es mi mamá, o es mi papá y es mi papá. Pero era precisamente esto de que cuando a alguien de la casa era así de, sí competíamos y era así como que tengo que portarme mejor que fulanito para que ahora sea yo la que sea como la buena, la hija buena o el hijo bueno. Y esto sí genera
el tener hermanos sí genera este sentimiento más de celos y más de envidia hacia las otras personas, pero yo veo que es más, bueno, por lo menos lo que yo he percibido es más hacia la atención. Y tengo primos que también pues tienen primos, o sea, tienen hermanos, y literalmente ellos, si les dicen, es mejor hijos únicos o que tener muchos hijos, ellos te van a decir hijos únicos, porque entre ellos no se llevan. Es más, ni siquiera saben una cosa del otro, y hasta me han comentado, ¿en serio son hermanos? Y no sabía que su hermano está... No sabía. Pero tú sí sabías, sí, porque yo platico más con el hermano, y eso que no platico todos los días con el primo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es esta distancia que se creó desde que fueron creciendo, y se crea pues por muchas situaciones, no solo por la edad, no solo por las etapas, sino por la forma en cómo los papás van mediando toda esta situación. Muy bien, gracias, Sonia. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Muy apegado a lo que menciona Sonia y agregando, ¿no? Porque creo que esa parte en la cuestión de la educación de los padres hacia los hijos, o sea, bien importante. Estamos en una cultura en donde comparamos constantemente. Es que mira tu hermano cómo es que sí pudo y tú no pudiste. Es que ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces tantas cosas? ¿Y tú qué haces? ¿No? O sea, a lo mejor alguien hace algo y tú qué haces también, ¿no? A lo mejor un hermano o hermana hace cierta actividad extra y le va muy bien. ¿Y tú por qué no haces algo así? Y empieza la cuestión de la comparativa, y de alguna forma es bien complicado, principalmente viéndolo desde niños, porque desde niños no lo van a entender como un adulto. Yo siempre voy a decir que los papás siempre llegan a pensar mucho en la cuestión como de este nivel razonable para que el niño entienda, y es bien importante bajarnos al nivel del niño. El niño no va a entender con razonamientos adultos, va a entender con cuestiones fantasiosas, con cuestiones de ejemplos, con modelaje, y el hecho de estar comparando, por supuesto que va a haber una cuestión de envidia, y mucho más mal si eso se va reforzando a través de los años, porque aunque uno lo entienda diferente, por eso hay tantos hermanos que no se pueden ver, ¿no? Yo conozco a personas que no pueden ver a su hermano, o sea, es el enemigo, no pueden, hay una fiesta y no puedo verlo, ¿no? Y dices, no manches, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en la vida? Pero creo que es esa cuestión, y fundamentalmente de la educación de los padres hacia los hijos, y cómo van reforzando esta idea también a través de todo lo que se va construyendo. Sí, que luego les dicen, es que tienes que entender que tu hermano, o es que quieren que el niño entienda, ¿no? A un razonamiento abstracto y complejo con respecto a las relaciones entre ellos y a los cómo solucionar conflictos, que evidentemente un niño a esa edad pues todavía no está como en el estado adecuado en su desarrollo, ¿no? A nivel cognitivo, como para poderlo entender en los mismos términos que lo hacemos los adultos, ¿no? Que es lo que ahorita están mencionando. Y creo que también para complementar lo que ustedes están diciendo, porque también estaba de acuerdo, es justo en la manera también en cómo los padres participan o intervienen, en el sentido de cómo buscan que sus hijos alcancen ciertas metas o ciertos objetivos en la vida, si es a través de la competencia entre ellos o a través de la colaboración entre ellos, ¿no? Porque cada una de estas dos perspectivas puede conducir precisamente a que si están compitiendo constantemente para alcanzar, no sé, ciertas calificaciones en la escuela y ver quién es el mejor, o para ganarse el cariño de los padres, pues evidentemente que si uno no lo va a alcanzar o no lo va a lograr, o va a haber estas diferencias manifiestas entre unos y otros, pues a partir de ahí es que va a surgir entonces la envidia, y es más probable que surjan también los celos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también esa parte de cómo, desde qué perspectiva es la crianza, creo que también es determinante en la manera en cómo se van a establecer, o es muy probable que se establezcan las relaciones entre hermanos, ¿no? Si es a través de la competencia o a través de la colaboración entre ellos. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y en este caso, a ver, esto yo creo que sí va a generar para ver si polémica. No sube el rating. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿En verdad creen que los padres quieren a todos sus hijos por igual? Es decir, que los traten de forma equitativa y que les brindan la misma atención y cariño a todos los hermanos. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Sonia? En desacuerdo. En desacuerdo. Porque todos los padres, cuando les preguntan esto, dicen, no, todos los quiero igual. Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. ¿En desacuerdo? Yo también estoy en desacuerdo. A ver, ¿qué opina nuestro auditorio, no? ¿Ustedes qué creen? ¿Los padres en verdad quieren a todos sus hijos por igual? ¿Los tratan de forma equitativa y les brindan esta misma atención y cariño?
a todos los hermanos. Ya nosotros tres coincidimos al menos en que estamos en desacuerdo, pero ahora vamos a ver por qué. Sonia, ¿tú qué opinas al respecto? Pues yo sí creo que no, o sea, y yo lo veía mucho en mi casa, pero le preguntaba a mi mamá y ella, no, a todos los quiero igual, son mis hijos y bla, bla, bla. No tengo favoritos, pero uno se da cuenta a quién atienden más, a quién no atienden más, a quién es más fácil como complacer y a quién no. Incluso yo a veces decía, sí, siempre he sido media extraña yo, ¿no? Entonces, desde niña yo decía, a ver, vamos a ver si sí es cierto, porque mamá una vez a mí me dijo, no, lo que pasa es que yo actúo dependiendo de cómo ustedes actúen. Si te portas bien, si esto, pues obvio, te voy a dar todo y bla, bla, bla. No te voy a negar casi nada. O voy a atender al que esté como, que necesite más atención, porque lo siente más débil, o esté vulnerable, o esté enfermo. Y dije, bueno, va. Entonces fue así como que, vamos a ver. Y traté de como que, Sonia, la niña perfecta, así como que, todo lo que me diga mi mamá, sí, yo lo hago. Y yo antes de que me pidiera las cosas, yo ya tenía como mi cuarto listo, todo esto listo, bla, bla, bla. Y era así como que, ¿puedo ir o puedo tener eso? No. Y yo, changas, no funcionó. Y luego fue así como que, ok, entonces se le da más atención a aquel que se supone que lo necesita. Y a mí una vez mi mamá me regañó por sacar muy buenas calificaciones. Raro, ¿verdad? Sí, porque me dijo que mi boleta era así como que, puro 10, no se ve bonita. Yo dije, bueno, no hay bronca. Entonces dije, ok, entonces se le da más atención a aquel que es más vulnerable. Siguiente bimestre, porque nos daban calificaciones cada bimestre, llevaba de todo, 5, 6, 7, 8, de todo. Dije, yo ahora sí, llevo una canasta de frutas, ¿no? Entonces, así como que, a ver, entonces se supone que saco malas calificaciones, debo de tener más atención por parte de mis papás. Y pues obviamente no, nada más me regañaron, me dijeron pues que eso no se hacía y que querían que volviera. Entonces dije, ok, entonces no es cierto. Y yo lo veo como por decir, yo como si tengo un montón de tíos y a todos mis tíos los quiero, pero no los quiero igual. Tengo tíos favoritos, tengo primos favoritos y a todos mis primos los quiero. Si algo le pasa a alguno de mis primos, voy a decir, ay, qué feo, sí me va a doler. Pero si le pasa a mi primo favorito, voy a decir, no, ¿por qué? Porque sí los quiero, pero sí tengo tíos y tengo primos favoritos. Y entonces yo siento que los papás, entre más hijos tienen, tendrán alguno favorito. Independientemente de si haga o no haga las cosas bien, independientemente de si esté o no esté vulnerable, tendrán su hijo favorito. Y yo lo que veo, o sea, si lo veo en mi casa y lo veo en muchos lugares, aunque todas las mamás y todos los papás sí te dicen, no tenemos hijos favoritos, claro que tienen. Y yo digo que se vale. O sea, también es, pues, cada quien sabrá con quién se siente como más a gusto, le cae mejor, y pues se vale. Perdón, es que no puedo evitar. Es que me viene a la mente, ¿no? La cabeza. Que mamá va a estar escuchando eso y se va a morir, sí. Un niño, ¿no? Que escuche. No, la verdad es que sí tengo un hijo favorito y no eres tú. Sí. Es tu hermano. Es que precisamente expone a los padres a esa cuestión, ¿no? Pero yo creo que sería bueno. Bueno, esa va a ser la siguiente pregunta, entonces no se me adelante para ahorita plantearse. Ricardo, ¿tú por qué crees que los papás no tratan de forma equitativa a sus hijos, ni les brindan ni atención ni cariño? Pues complementando también esto que menciona Sonia, muy importante porque tiene que ver con la cuestión de las capacidades de los hijos y qué tanto están haciendo algunas cosas. Y por supuesto que los que llegan a ser más vulnerables, los papás van a estar viendo más por ellos, ¿no? Yo conozco de un caso en donde pues una familia pues tenía varios hijos, ¿no? Y mientras fueron creciendo, uno de ellos se volvió mucho en la parte de las drogas, no fue por el buen camino, no terminó estudios, o sea, no, realmente pues no le fue muy bien. Y al final falleció el padre, al final quedó la mamá ya muy anciana, o sea, murió muy anciana. Y al final cuando dejó la parte de a quién heredaba las propiedades, pues resulta que era este hijo, ¿no? Y entre la cuestión de esa familia era como, no, pero ¿por qué él? Si era como ¿cómo dicen?
El más irresponsable, la oveja negra. A la oveja negra, ¿no? O sea, ¿por qué se lo dieron a él? Pero luego uno se pone a pensar, no desde la parte a lo mejor como hijo, en el hecho de que por qué se lo dan a él si no hizo y yo qué hice, ¿por qué no me lo dan a mí? O sea, no viéndolo desde ahí, sino viéndolo como mamá. Por supuesto que se iba a preocupar. Al final de cuentas son sus hijos. Y si está viendo que unos salen adelante y pueden hacer las cosas por ellos mismos, qué padre. Pero si veo que uno le está costando, por supuesto que le voy a brindar más atención. Y tiene que ver con eso. Ahorita recuerdo mucho, por ejemplo, la serie de Malcolm, que pues ya ven que todos son bien diferentes. Todos tienen su inteligencia de diferente manera, menos Malcolm, ¿no? Que es el más inteligente. Y recuerdo que en un capítulo, Reese, el hermano que no es tan mayor, ¿no? El mayor es Francis, sino el que le sigue. Va mal en la escuela, pero porque un maestro ya la trae contra él, ¿no? Y porque el maestro se acuerda de un chavo que lo maltrataba igual que él, ¿no? Todo lo quiere reprobar, pero no es de esa manera. Entonces Malcolm le ayuda a hacer un examen para pasar y aún así lo reprueba. Y el maestro le dice, ¿usted sacrificaría a su hijo inteligente por este que no sabe? Dice, sí, y si yo lo mando al bosque, él puede sobrevivir solo, pero este hijo no, Reese no puede hacerlo. Entonces es una cuestión también que tiene mucho que ver. Ahí se ve en ese capítulo muy claro, pero tiene que ver con esa cuestión, como las capacidades de cada uno y hasta dónde ha llegado para poder cuidar en ese sentido. Y sé que como hijo, pues es difícil entenderlo, ¿no? Porque estamos viviendo en la batalla de que por qué le están dando más a uno y es diferente a otro. Pero al final de cuentas, los papás están viendo desde otro punto de vista, en cuestión ya adulta y madura y en cuestión de sobrevivir ante la vida, de por qué se le da más atención, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y además en base a lo que pueden hacer, ¿no? O sea, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus conocimientos y a todas también sus limitaciones y a los errores que llegan a cometer como padres, ¿no? Yo creo que sí, coincido con ustedes en esa parte. Definitivamente los padres no tratan igual a todos sus hijos. No les dan la misma atención, no les dan el mismo cariño, dependen de criterios a veces bastante específicos, ¿no? De cada uno. No es de que a lo mejor podamos determinar con claridad en qué se basan como para poder tomar ese tipo de decisiones. Habrá otros que sí, a lo mejor sean mucho más claros en ese sentido, ¿no? Y que además tengan esa disciplina y sean respetuosos de ese tipo de reglas y de normas y de planteamientos. Y en ese caso a lo mejor sí sean mucho más parejos y mucho más equitativos y no tengan esa diferencia más que a lo mejor en cuestiones de afinidad, de gustos, de preferencias o de personalidad, en donde puedan coincidir y a lo mejor se sientan más cómodos, más a gustos haciendo unas cosas con unos hijos y otras cosas con otros hijos. Pero creo que en términos generales a lo mejor no está esto tan claro para los hijos ni para ellos mismos. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Eso nos lleva precisamente a la otra pregunta que ahorita y a la otro comentario que hacía ahorita Sonia. ¿Se vale? O sea, ¿se vale decirle esto a sus hijos? El que sean claros en el sentido de que pues no los tratan igual. O más bien es mejor decirles esta misma respuesta que escuchamos de todos los papás, ¿no? De que no, yo no tengo favoritos, yo a todos los quiero por igual. ¿Creen que esa sea la mejor opción, la mejor alternativa? De decirles o responderles ante este tipo de cuestionamientos, no, yo a todos los quiero igual, aunque no sea cierto. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo, Sonia? Híjole, ahora sí me la pusiste difícil, porque, o sea, el que lo puedan decir, o sea, los hijos, no sé, pero digamos que lo deberían de decir. Que sí, lo digan. Que lo digan. Ok, Ricardo, ¿tú estarás de acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero con ese pero, ¿no? O sea, de acuerdo, pero. Yo creo que también por la salud mental de los propios hijos, yo creo que sí es mejor que escuchen ese tipo de respuestas, entonces también estoy de acuerdo, pero creo que justamente hay que afinar los detalles, ¿no? De cuál sería ese tipo de idea y de afirmación o cómo poderla plantear. Sonia, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Pues yo creo que sí, que sí tenemos que ser pues muy transparentes en ese sentido, porque también creo que hay que quitar como esta parte del mito de que pues como seas y lo que sea, o sea, a fuerzas tienes que querer a todos tus hijos o a fuerzas tienes que querer a tus papás, aunque tal vez hay unos papás que de verdad que son como, que uno dice realmente no debieron de ser papás, que dañan mucho a los hijos. O sea, hay papás que de verdad, papás, mamás que dañan mucho a los hijos, y entonces el hijo
el problema, y me ha tocado también en consulta, que el problema que es no puedo enojarme o no puedo sentir este coraje con mi papá o mi mamá porque es mi papá y porque es mi mamá. Y entonces pues no, o sea, si te dañó, si te lastimó, pues obvio te enojas, obvio te duele. Y entonces yo creo que sí es importante poderles decir esta parte, o sea, quitar como esa parte del mito de santificar la paternidad o la maternidad. No es algo santo y genial y lo más, porque incluso lo dicen que es algo como santificado, como algo divino, casi la paternidad y la maternidad. No, es una decisión, sí, pero no es algo santificado. Y entonces yo creo que desde quitar esos mitos, sí los papás podrían y tendrían que decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Sí me estoy como yendo más hacia a fulanito, fulanita o lo que sea, y tal vez sí dar sus razones, puede ser por vulnerabilidad, por capacidades o por afinidad también. Incluso los papás, desde que ponen el nombre, le voy a poner el nombre, y escogen un nombre específico para algunos niños. Entonces a él sí merece tener tal nombre. Incluso es como el nombre del papá, de la mamá, de la tía, de la hermana, del mejor o de la mejor amiga. Entonces desde ahí hay cierta como afinidad a ese niño. Y entonces sí hay que decirlo, pero obviamente no le vas a decir a un niño de 2 años, no te quiero, pues no. Y tampoco se lo vas a decir como enojado o así como que no te quiero, eres lo peor y tu hermano sí es lo mejor, porque incluso he conocido esos casos y es bien feo. No, es que sí lo hacen, o sea, hay papás que sí lo hacen. O sea, pero hacen comparaciones entre el amor y el cariño, claro, entre sus hijos. Así es. Y lo hacen desde ese enojo que el niño lo que hacen es hacerlo sentir con esa parte de culpa, de responsabilidad, de no sentirse suficiente. Dañan pues un montón al niño. Entonces sí díganlo, pero díganlo de una forma pues amena, correcta, platicando tal vez como las diferencias del cariño, como decir, tal vez ejemplificándolo también, tú quieres a papá, tú quieres a mamá, pero obviamente sientes un cariño un poquito más fuerte por alguno de los dos y se vale. O sea, yo digo, sí se vale que los papás puedan tener su hijo favorito, pero que también sean muy explícitos con esto. Porque si no, hay niños que crecen y también me ha llegado en consulta, que he hecho todo porque mi mamá me vea. Y he tratado de ser mejor hijo que mi hermano fulanito para poder tener el reconocimiento de mi mamá. Y nomás no lo logro. Entonces yo le digo, pues no lo vas a lograr. O sea, al mismo nivel que tiene tu hermano no va a ser posible. Porque digamos, están en diferentes niveles de cariño por parte de la mamá. Entonces, sí hay que ser claros, pero hay que saberlo decir. No excusándose como, tengo derecho a tener mi hijo favorito y te suelto la bomba y te la digo así de forma brusca, de forma hiriente, de forma agresiva. Eso sí es lo que siento que no está bien, pero sí siento que sí se debe de poder hablar para también que los hijos puedan tener como esta perspectiva y puedan entender, no soy yo el que estoy mal, sino pues, lo van a consentir porque es el hijo favorito y no tengo que ser más para tratar de llegar a ese nivel que tienen de cariño a mi hermano o de aceptación de mi hermano. Porque si no es una lucha constante con los demás y con ellos mismos, una descalificación y una desvaloración en lo que están sintiendo y con lo que están haciendo. No sé, es mi punto de vista. A ver, compañeros, ¿qué opinan? Gracias, Sonia. Pues a ver, vamos a escuchar a Ricardo qué tiene que decir al respecto. Pues yo mencionaba que estoy de acuerdo, pero no con ese pero muy, muy importante. Y es lo que menciona Sonia. Creo que sí es importante que los papás puedan explicarle a sus hijos, pero la forma en cómo les van a explicar. ¿Por qué es eso? O sea, y comparto mucho la idea, Sonia, contigo, en el sentido de que muchos papás, sí, no saben ser papás, no deberían ser papás, o sea, hasta por el perfil de la persona, por más deseos que existan, por más receta tradicional que tenemos que seguir, por presión, por supuesto, porque luego es esa parte, o sea, yo he visto muchos comentarios de repente en internet, ¿no? Es que el papá se fue, ¿no? O sea, y no era responsable, y no era esto, y no era el otro, y no tenía los pantalones, debería de...
qué bueno que no lo tienes. ¿Para qué quieres a alguien así como papá? O sea, mejor que no esté a que hay una persona que esté haciendo ese tipo de cosas. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, los que llegan a adoptar hijos. Hay un sinfín de reglas para poder adoptarlos. No nada más la cuestión económica, también la cuestión de la salud mental y todo un conjunto de cosas. Y de repente eso no lo pensamos cuando alguien quiere tener un hijo, ¿no? Y es como ya tengo a mi hijo, no, qué bonito, es que yo voy a enseñar ciertas cosas. Y ese tipo de cosas que vamos enseñando, ¿cómo las enseñamos? Porque luego se van incrustando demasiado. Recuerdo, por ejemplo, uno de los capítulos que teníamos con el psicólogo Raúl, cuando platicábamos de la cuestión de la muerte, ¿no? Al niño se le dice, es que no llores porque te está viendo todavía, la persona que ya falleció te está viendo. Y entonces yo pienso que todavía vive, ¿no? Y es la información equivocada que llega a existir. Es como si yo tuviera 2 hijos y le dijera al mayor, es que tú como eres el mayor, tú eres aquí el que va a cuidar, tú eres el guerrero, tú eres el que lleva la batuta y tú vas a poder contra todo. ¿Cómo lo va a entender mi hijo? ¿No? Lo va a entender entonces que siempre tiene que estar ayudando a los demás y que no se le va a ver por él porque a él es el que estamos esperando que pueda ayudar a los demás. Entonces creo que es algo bien importante, la cuestión de cómo se dicen las cosas y de qué forma. Porque por más de que traten de ser muy razonables los papás, y lo he visto que papás dicen discursos mejores que cualquier película a sus hijos y el hijo sigue sin entender. Y por eso es como esa frase, ¿no? Que a mí hasta me ha llegado en la cuestión de la consulta, los papás es que ya se lo dije de muchas formas, de todas las maneras y no me hace caso y no entiende, ¿no? Y si queremos que el hijo entienda como yo quiero que entienda, ya estamos muy equivocados, ¿no? Porque es una cuestión bien complicada. No porque tengamos que ser perfectos y exactos en nuestro comportamiento, claro que no, pero sí tiene que ser una cuestión un poco más consciente de qué le estoy enseñando a mi hijo desde antes, o sea, desde niño, como para que pueda tener ciertas herramientas más adelante y no lo tome de otras formas. Ok, muy bien, gracias. Bueno, con respecto a este tema, la verdad es que no es, creo que no es fácil y no es sencillo, ¿no? Porque aquí pareciera como que hay algo en lo que estamos contradiciendo, en el sentido de que, pues, planteamos la idea de que, pues, se vale, ¿no? El hecho de que un padre o una madre pueda tener a hijos que a lo mejor prefiera más que a otros o que les dé más muestras de cariño o que les consienta más unas cosas o les dé más privilegios que a los otros, pero al mismo tiempo decimos que no es recomendable que se le diga, ¿no? al menor esa realidad, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que es complicado, sobre todo cuando eso es la realidad precisamente. O sea, que los padres tienen ese tipo de diferencias. Creo que lo ideal sería, pues, que efectivamente no las hubiera y que con toda sinceridad y honestidad puedan decir, no, pues es que efectivamente, independientemente de cuál sea su personalidad y cuáles sean sus comportamientos y sus conductas, yo podría amar a mis hijos, sea quien sea, ¿no? O sea, podría ser capaz de darles mi propia vida, ¿no? Como para que ellos sigan viviendo, sigan adelante. Es decir, en ese nivel o con esa intensidad de amor, ¿no? Que se les puede, a lo mejor, de que se puede percibir, ¿no? Hacia los hijos, que fuera quien fuera, ¿no? A lo mejor se pudiera tratar de manera equitativa. A lo mejor eso podría ser lo ideal y podría ser lo más sincero y honesto para los padres, para que cuando les pregunten sí puedan decir con todas las palabras, no, pues a todos los quiero igual, ¿no? Cuando eso ya no coincide con la realidad, es en donde yo creo que los que están en conflicto son los propios padres. O sea, si ellos reconocen que sus palabras en realidad no son ciertas, ¿no? O sea, que lo pueden decir con palabras, pero en realidad no es lo que sienten ni la forma en cómo se comportan, creo que entonces ahí implica un trabajo para los padres, ¿no? O sea, igual le pueden mentir a sus hijos y les pueden decir, no, para mí todos son iguales, pero sería, creo que, un punto de partida para que ellos, una señal, ¿no? Para que ellos puedan empezar a trabajar sobre ese tema, para que entonces puedan llegar en algún momento a sentirlo y a tener un trato equitativo y lo más parejo posible con sus hijos, para que sea sincero, ¿no? Porque si no, entonces esto se convierte como en las mentiras que luego sabemos de niños, como el caso de Santa Claus, el caso de los Reyes Magos, ¿no? O sea, vivimos durante muchos años con una supuesta verdad, que es la que nos dicen nuestros padres, pero luego terminamos por darnos cuenta que no era así. Entonces, ¿a qué nivel a lo mejor de frustración podemos llegar o de decepción nos puede desencadenar todo esto? Porque la realidad nos lleva a que no es verdad, ¿no? A que no es cierto y que efectivamente existen esas diferencias. Sí, y también eso que mencionas, o sea, bien importante, porque luego pareciera que son ciertos estatus a los que podemos llegar para poder hacer ese tipo de cosas, como lo que menciona Sonia, en la cuestión de santificar mucho este rol de padre, ¿no? Oye, pero ¿por qué me gritas? Porque soy tu padre y puedo hacerlo, ¿no? O sea, y pareciera que tiene el privilegio
privilegio de. Entonces, eso da una idea. Eso es como entonces cuando yo sea papá, así puedo tratar a mis hijos porque me tienen que respetar porque soy padre, ¿no? Oye, es que no tienes razón, cállate, tú no me digas nada porque tú no tienes por qué decirme, yo aquí soy la madre, ¿sabes? Aunque no tenga razón. Ajá, o sea, aunque no haya lógica, es una cuestión de entiende, ¿no? Acata las órdenes, acata las ideas que te estoy diciendo, aunque y eso es bien difícil. ¿No? Aunque esté equivocado. Y bien difícil porque se va aprendiendo de una manera muy, muy radical, ¿no? Algo muy fuerte a través del tiempo. Y por supuesto que esto hace que las mejores formas también sean las más complicadas. Así es. Bueno, la verdad es que sí está muy interesante. Yo espero en verdad que las personas que nos están escuchando también nos puedan compartir sus comentarios y sus aportes con respecto a estas últimas preguntas que también pueden ser detonadoras de una buena discusión, así que lo pueden hacer llegar a través de los comentarios de nuestro podcast. Ya vamos a concluir con esta primera parte. Continuamos con la segunda sección en donde vamos a hacer un juego de roles, en donde, bueno, ya ustedes que han tenido la experiencia de escucharlo anteriormente, pues saben que vamos a hacer vamos a repartir algunos personajes para que aquí, en este caso, entre Sonia y Ricardo, pues nos ejemplifiquen cómo es que se desarrollaría quizás esa situación, ese conflicto, y si acaso, a lo mejor poder llegar a cómo resolverlo, o que también pueda desencadenar a lo mejor un problema mayor. Digo, nunca sabemos, ¿no? Porque no tenemos un guión en el que nos basamos, sino que todo es de manera improvisada, y creo que eso es lo que también nos puede ayudar a enriquecer para los comentarios que hacemos al final. En este caso vamos a tener un personaje que en el caso de Sonia va a ser una mamá, y Ricardo es su hijo. Pero Ricardo, en este caso, tú ves y notas esas diferencias en la forma en cómo te trata a ti y cómo trata al resto de tus hermanos, ¿no? O a alguno de tus hermanos, que a ti te hace menos. Entonces tú vas a hablar con tu mamá y le vas a plantear y le vas a preguntar por qué es así, ¿no? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Sí? Para ver qué te responde. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Ok. ¿Cuánta edad voy a tener? Pues tú puedas tener quizás... Pues, ¿qué edad te gusta? ¿Unos 10 años? O sea, previo a la pubertad o adolescencia. Va que va. Bien. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Vamos a comenzar entonces en 3, 2, 1, acción. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Bien, fíjate que pues quería saber si sí me vas a comprar el juguete ese que vimos en el mercadito, porque pues ya ves que le compraste a mi hermanito el otro juguete y me gustaría saber si sí me lo vas a comprar también a mí. Pues yo creo que tal vez sí, pero después. Pero cuando después ya van como 3 veces que vamos al mercadito y no me lo compras. Bueno, pues hay que esperarnos aunque sea un rato más. La próxima semana que vayamos al mercado te lo compro. Pero ¿por qué mi hermanito no se pudo esperar? Pues es que tu hermanito aún no entiende mucho sobre el esperarse. Y pues en ese momento podíamos comprar uno nada más y pues compramos el del hermanito y deja que tengamos un poco más y compramos el tuyo. Yo me acuerdo muy bien, mamá, que el que comprábamos, con el billete podíamos comprar 2, porque yo tenía que haber esperado y él no. Ok, pero es que acuérdate que con ese billete que compramos, el juguete de tu hermanito, pues también hay que salir la semana. Pero entonces, ahí se alcanzaba para los 2. Sí, pero luego no íbamos a tener para comer todos. Pero con ese billete pagaste el juguete. Si lo hubiéramos hecho a la mitad, es 1, 2, 3, 4, a la mitad. O sea, pudiste haber comprado otros juguetes. Los más chiquitos también pudiéramos haberlos compartido con mi hermanito. Sí, tal vez sí es cierto. Debimos de buscar tal vez unos juguetes que pudieran ser para ambos. Pero ¿y entonces por qué no se hizo? Porque en ese momento pues no se me ocurrió. Pero ¿y si vamos ya varias veces al mercadito y no me los compras? ¿Por qué no se te ocurre en ese momento? Pues, porque tal vez estoy muy metida en otros pensamientos, Ricardo, pero ya que me estás comentando, pues sí vamos a poder tratar de hacer ciertas cosas. Porque pero cuando entonces, yo voy al mercado, voy pensando pues en las cosas que voy a comprar en el mercado. Entonces, no siempre tenía como esta idea. Sí sé que quieres el juguete, porque sí me lo dices cada vez que vamos al juguete, lo tengo bien consciente. Nada más que a veces se me pasa porque yo tengo pensado que quieres ese juguete específicamente. Pero si tú ahorita me estás diciendo que tal vez podemos comprar de los otros juguetes que quieres, que son más pequeños y que cuestan un poco menos,
la próxima vez que vayamos al mercado te puedo comprar uno de esos, pero para el más grande nos tendríamos que esperar un poco más. Sí, no importa que sea el más pequeño, yo también quiero un juguete porque ¿por qué no te acordaste de mí cuando fuimos al mercadito? Si estás pensando en tantas cosas, sí pensaste en mi hermanito. No, es que sí pensé también en ti, pero era precisamente el ver como lo que estaba en ese momento. Y en ese momento, hasta que tu hermano quiso el juguete, tú también lo quisiste. Y también a veces no te compro todos los juguetes porque pues tú ya estás un poco más grande y ya muchos juguetes no les haces caso. Entonces, comprarte un juguete a tu edad es comprar un juguete que de verdad sí te vaya a gustar y tú lo vayas a poder aprovechar. Porque tal vez te gusta un ratito nada más, como decir, esos chiquitos, por eso yo no creí que te fueran a gustar tanto. El más grande lo entiendo porque es incluso electrónico y hay más cosas que te llaman la atención. Pero esos más chiquitos, luego los juegas un ratito y ya no los vas a jugar. Y luego nada más van a pelear entre tu hermano y tú, porque tu hermano, como está más chico, sí le llaman la atención y los va a querer jugar. Pero como son tuyos, tú no se los vas a querer prestar. Y entonces es mejor comprarte algo que te guste más, que te llame más la atención, que tú lo puedas aprovechar más, lo puedas disfrutar más y que pues tú estés más a gusto jugándolo por más tiempo, que lo puedas aprovechar a un juguete que pues, ni siquiera realmente te gusta, nomás porque alguien pidió algo, tú también quisiste algo. Está bien, mamá, pero sí quiero esos pequeños. También quiero que me compres cuando le compras a mi hermano. Ok, y yo entiendo esta parte de que pues a veces si ves que tu hermano tiene, tú también quieres. Y es algo muy normal y es algo muy lógico. Sin embargo, pues no siempre que alguien tenga, nosotros vamos a tener. Y no pasa nada. Y cuando yo trato de ver, como decir, tu hermano pidió eso, dije, bueno, si lo juega. Y tú pediste el otro, dije, bueno, ese ahorita no puedo. Pero dije yo, si le gusta, si lo va a aprovechar, si lo va a disfrutar. Y entonces cada vez que yo voy al mercado, yo siempre tengo en mente ese juguete específico. Incluso tú has visto que cuando pasamos por el negocio a ver si lo siguen trayendo para poder estar como al pendiente de si viene ese juguete. Porque a mí me interesa darte algo que sea realmente de tu agrado y no algo con que te tengas que conformar. Pero si tú me dices que también te gusta el otro, la próxima vez que vamos al mercado, te compro de los pequeños y yo sigo pensando y sigo teniendo en mente que tú quieres ese juguete, pero es ese juguete. Pero para ese sí nos vamos a tener que esperar un poco más. ¿Te parece? Está bien, mamá. La próxima vez compramos el juguete chiquito y nos esperamos más tiempo para el grande. ¿Te parece? Sí, mamá, está bien. Entonces, ya la próxima vez que vamos al mercado vas a tener tu juguetito. ¿Te parece? Bien, sí, mamá, gracias. Gracias por decirme, porque yo no sabía que podías querer el otro chiquito. Sí, mamá. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien, muy bien. Híjole, creo que esta interpretación que ustedes nos acaban de dar tiene pues muchas oportunidades de poder ahí comentar o compartir algunas cosas, ¿no? Pero desde su perspectiva, de su propia perspectiva, ahorita en el momento en que estuvieron participando en el rol que asumieron, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué descubrieron, ¿no? En este caso, Sonia, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues realmente sí es como complicado. Aparte yo no sabía si era como que tenía hijo favorito, ¿no? Pero se notó. Ajá, o sea, parecía que sí, pero pues realmente sí son como cosas complicadas a veces, ¿sí? De si es una situación realmente de hijo favorito, cómo tú puedes negarle lo que realmente también estás sintiendo y queriendo la otra persona. Porque cuando haces esto, pues es como dijo Ricardo, ¿no? O sea, pensaste en mi hermano, pero no pensaste en mí. Y es de verdad esto, o sea, como realmente vas saliendo como de tu esquema, de tus prioridades a veces, como ciertas necesidades que tiene un hijo. Y no porque tal vez no sea capaz o no esto, no lo otro, sino al final de cuentas, como tú decías, César, tal vez tú sí tienes la idea de que todos mis hijos los voy a querer y por todos al mismo igual. Y efectivamente, o sea, al momento en el que tú tienes esta situación,
vas como quitando ciertas necesidades de tu esquema, no de la persona, pero de tu esquema es, vale, o sea, no importa que llore un rato, lo que importa es que el otro no llore. Y entonces sí vamos como haciendo que uno tenga como más peso en las reacciones que va a tener. Entonces, a mí, si tengo esta parte, me va a importar más que quién llora. Los dos pueden llorar, pero pues si llora el favorito, pues va a ser así como que, ay, no, que no llore. Y si llora el otro, pues, no pasa nada, ratito se le pasa. Y siento que ahí es lo complicado y lo difícil para los niños que van creciendo. Como que esta idea que se les va creando de ellos y también de su relación con nosotros y con la interacción con el mundo. Porque al final de cuentas, un niño que sí obtiene todo, sea hijo único o sea entre hermanos, es todo el mundo me tiene que dar y todo aunque el mundo no está aunque no lo merezca y está a mi disposición. Y no, o sea, al final de cuentas no, porque no importa lo que yo haga, si a mí me afecta, es algo muy malo. Si le afecta al otro, no importa. Y es lo que vemos luego en nuestra sociedad como muy individualista y el hecho de que mientras a mí no me afecte, no importa. Sí, y me lo tienen que dar aunque se lo quiten al otro, ¿no? Exactamente, y es por lo que nos está llevando a tener una situación muy complicada a nivel social incluso. Bueno, pues de ahí pueden surgir varios conflictos. Tú, Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia al interpretar a este niño? Pues fíjate que al interpretarlo, pues sí vienen muchas cosas, ¿no? O sea, es inevitable no meter cuestiones a lo mejor ya de razonamiento que tengo ahorita respecto a lo mejor cómo vi, ¿no? Ese trato hacia mí, ¿no? Siendo de 10 años. En algún momento, algún conflicto por la cuestión de una confrontación a un niño que no puede entender otras cosas. Porque al final de cuentas a lo mejor no era tanto el juguete, no era la cuestión de la atención y luego pareciera esta parte en donde, pero tú querías uno grande, entonces ya no lo vas a querer. Entonces pareciera que es como confrontar al niño a situaciones que no puede decidir por completo y que pareciera que es una respuesta diferente. No sé, quiero el más grande, quería el que tiene pilas. Ya ves. Entonces pareciera que es orillar un poco, así lo sentí, ¿no? Orillar al niño como para que ya mejor no diga nada, ¿no? Y es como, entiende esto y punto. Y creo que es una cuestión bien importante que alcanzar a percibir porque como menciona Sonia, esta parte de que cuando a los niños se les da todo, también es cuestión de la educación. ¿Cómo es que hacemos entender al niño cómo se manejan las cosas? ¿Cómo aprendemos a hacer ciertas cosas? Yo lo digo porque llegué a trabajar en una escuela y pasó algo muy, muy curioso. Uno de los alumnos adolescente había reprobado una materia porque la maestra pidió ciertas características, el alumno no lo hizo y reprobó, ¿no? Se fue al extra. Entonces la mamá llegó, pero así echando fuego, ¿no? O sea, si el chavo se enojaba, la mamá era así como el triple o el cuádruple. O sea, pesada. Es que ¿por qué no lo quieren, no? ¿Por qué no lo quieren apoyar? Es que ustedes lo ven feo, es que no quieren ayudarlo. No, señores, que mire, la maestra dejó un trabajo de 10 cuartillas en computadora, Arial 12, y su hijo hizo tres páginas a mano, ¿no? En una libreta. No, es que se esforzó, es que ustedes no están calificando el esfuerzo y le decíamos, no, es que tiene que ver la calidad, ¿no? Porque luego se entiende que el esfuerzo, pues muchos lo pueden hacer, pero igual ni no se consigue, es cuestión de calidad. No, es que ustedes no quieren hacerlo. La cosa era como defender mucho eso y ahí el hijo, ¿no? Entonces el hijo va a crecer también con eso y eso siendo adolescente, o sea, ya hay una cuestión más de conciencia, el niño va a aprender que solamente se maneja de esa forma y esa es como la situación de cómo se van haciendo algunas cosas, si te doy o no te doy y por qué te doy, de qué manera y de qué tanta cantidad y que va fluyendo mucho en ese sentido, ¿no? Entonces yo sí lo sentí desde ese juego de rol, la parte como de orillar mucho al niño, ¿no? Como una cuestión de que es que piensa en otras cosas y no pude en ese momento, ¿no? O sea, como un entiéndeme a mí. Pero tú querías el grande, no sabes que querías el pequeño. Entonces, si quieres el pequeño, pues el pequeño, así como pues ni modo, o sea, ya lo dijiste, ni modo. Entonces pareciera que es así como, orillar, ¿no? Orillar un poquito en ese sentido. Y pues el niño, ¿qué más va a decir? No, pues ya no puedo pelearle más, ¿no? Pues al final, pues yo quiero atención y pues me van a dar algo que a lo mejor igual y no quería, pero pues tengo que decir que sí, porque pues ya me metí en este asunto. Sí, así es. Bueno, la interpretación por donde yo me voy a ir es por el lado de todo lo que no se dice con palabras. Al final de cuentas, yo lo que analizaba era este reclamo que le hacía el niño, no tanto por el juguete, creo, desde mi perspectiva, sino por el cariño y el amor que a través del juguete la mamá no le estaba dando, ¿no? Y que en cambio sí le estaba dando al otro niño más pequeño, al hermano más pequeño. Y entonces era como esto
de estar constantemente más bien escuchando, ¿no? ¿Por qué a mí no me quieres igual que a mi hermano? ¿Por qué a él sí le compras? ¿Por qué a él sí le das? ¿Por qué a mí no me pones atención? ¿Por qué sí tienes en mente las necesidades de mi hermano y las mías no? ¿Por qué te importa más él que yo? ¿No? Es como todo esto que no se dice con palabras, porque evidentemente un niño pequeño no tiene el vocabulario y a lo mejor todavía no alcanza a relacionar e interpretar adecuadamente sus emociones, pero que es lo que en realidad en el fondo muy probablemente es lo que quiere estar sabiendo de su mamá, ¿no? Ese tipo de respuesta. Y aquí yo preguntaría también qué tan válido sería que la madre o el padre, cualquiera que sea el caso, pues reconozca el error y pueda admitir el hecho de que, híjole, sí, perdón, discúlpame, el no haberte puesto suficiente atención, el no haberte escuchado, el no haberte comprado, el poder buscar una opción o alguna alternativa, ¿no? Como lo que terminó diciendo Sonia. Bueno, para la próxima ocasión te lo voy a comprar. Si acaso se me dio a olvidar, porque igual sabes que tengo muchas cosas en mi cabeza, recuérdamelo, ¿no? Y dime que, pero bueno, eso es como buscar opciones alternativas, además de también creo que se vale que con palabras y expresiones se le pueda manifestar o expresar al niño afecto y cariño y amor. O sea, no nada más que se quede como en las palabras y en las promesas de decir, ah, sí, te voy a comprar para la siguiente, ¿no? Como para tratar de lograr un equilibrio, sino que también se le pueda además adicionar este elemento que es la parte afectiva, ¿no? Es decir, pero yo te quiero igual, ¿eh? O sea, aunque a lo mejor a veces cometo estos errores, en realidad yo te amo, yo te quiero mucho, te voy a dar un abrazo y un beso porque no nada más con los juguetes te puedo demostrar que te quiero. O sea, creo que esos mensajes también creo que es muy importante y necesario que se le puedan dar a los niños, sobre todo porque se trata de interpretar los mensajes que están detrás, que no se dicen con palabras, pero que ahí están. O sea, que es el verdadero reclamo que está haciendo el niño, pero que se hace a través de este tipo de elementos como puede ser un juguete o puede ser cualquier otra cosa, que creo que ahí están. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, de hecho, en eso precisamente que menciona César, y es esta otra, nuevamente como esta parte que digo, la posición en la que a veces se tiene puesto los papás, no se pueden equivocar. Uh-huh. Y entonces, qué difícil es escuchar, y como decir, también he visto en terapia muchas situaciones, que el papá o la mamá no pueden reconocer, sí, me equivoqué. O sea, sí me equivoqué, sí tuve acciones que favorecieron más a tu hermano o a tu hermana, y sin embargo tal vez fueron incluso, porque sí lo he visto, hay acciones que no son como muy conscientes, no es de que, ay, sí tengo un favorito, exacto, sí tengo un favorito, sino sí fue por cualquier cosa, pero es, no puedo aceptarlo, y entonces trato de ahorillar al niño a que acepte su responsabilidad, que no es del niño, ¿sí? Es del adulto que está cometiendo esa situación. Y es como bien complicado, y el poder decir, pues también se vale equivocarse, como tú dices, decir, ay, sí es cierto, se me volvió a olvidar, perdón, pero no es porque no te quiera, no es porque no esto, como tú dices, incluso tal vez abrazarlo y decirle, pero ¿qué es realmente lo que tienes? Porque incluso lo dice, ¿no? Porque si te acordaste de mi hermano y no te acordaste de mí, y no es del juguete, es te acordaste de mi hermano, no te acordaste de mí. Y esto queda como en segundo plano, no se escucha y no se atiende. Y es precisamente lo que sí debemos de atender, y es lo que sí debemos de tener en cuenta. Muy bien, oigan, pues la verdad es que a mí me pareció y me resultó bastante interesante la dinámica y todo lo que fuimos desarrollando en este tema, y yo creo que también nuestro auditorio va a estar muy interesado en seguir conociendo, ¿no? Y aprendiendo y explorando más acerca de esta relación que tenemos entre los hermanos y con nuestros padres. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si ustedes tienen algún recurso, algún material bibliográfico, alguna película, algún documental que nos pueda servir para este fin, no sé, esa es la oportunidad para que nos puedan mencionar cuál puede ser alguna recomendación para que nuestro auditorio pueda seguir conociendo más acerca de este tema. Sonia, ¿tendrás alguna? Mira, a mí me llama un poco la atención unas películas, que es precisamente cómo los papás van como creando esta parte de quién es como el favorito, y al final de cuentas cómo se desarrolla esta dinámica. Una es una película que pareciera no tener nada de relación con esto, pero se llama Gattaca. No sé si la han visto, es viejísima.
Es viejísima, pero está enfocada como al futuro. Se supondría que sería como a nuestra actualidad. Pero ahí, digamos, los papás tienen la forma de cómo alterar los genes. Y tienen un hijo, y cuando nace el hijo, le dicen que pues va a ser como un hijo promedio, bla, bla, bla. Y entonces le iban a poner el nombre del papá, pero en el momento, como ya conocían como esa parte genética del hijo, el papá decide ponerle como segundo nombre. Su nombre va a ser como el segundo. Deciden tener otro hijo y lo alteran genéticamente para que sea muy inteligente, con un buen físico y demás. Y entonces a ese hijo el papá dice, sí merece tener mi nombre, y le pone su nombre como primer nombre. Y se desarrolla como toda esta persecución que al final de cuentas se hace entre los hermanos. Porque al final el hermano está compitiendo con el hermano y toda la película lo anda tratando de atrapar y meterlo a la cárcel. Entonces es algo muy interesante. Que les digo, parecería que no tiene relación, pero es como desde niños van creando esa competencia entre ellos. Hay una película que la acabo de ver, literalmente la acabo de ver, pero es también como los niños tratan de seguir, como tener esta aprobación por los papás, abuelos y demás. Y que es una película de Disney que acaba de salir, creo, que se llama Encanto o algo así. Y entonces se ve precisamente esta dinámica de cómo vas, incluso desde ponerle de que a ti es al que más te quiero y demás, todo el peso que va teniendo y cargando los miembros de la familia. Y creo yo que pues también es esta parte de lo importante de que a veces mucha gente dice, yo expreso mi cariño con actos, no con palabras. Pero como tú decías, César, tal vez a veces se necesita también decir las palabras. Y en ese sentido hay una película, pero esa sí no me acuerdo cómo se llama. Se trata de un muchacho que es futbolista y se suicida en un carro, y así inicia la película. Y entonces parte del drama es que el muchacho quería saber que su papá lo quería, y entonces el papá en este conflicto entra y dice, pero es que yo le demostré que lo quería, porque lo puse en las mejores escuelas, porque esto, porque el otro, pero nunca lo dijiste. Y la falta que le hacía al muchacho el poder escuchar que era bueno y que su papá lo quería. Pues a ver si alguien de nuestro auditorio sabe el título de la película para que nos lo pueda mencionar también aquí en los comentarios. Sí, ¿no? Poderla ver porque suena que está muy interesante. No me acuerdo. Y no me acuerdo cómo se llama. Bien, Ricardo, ¿tú de tu parte tendrás algún recurso que nos quieras compartir? Sí, tengo 2 recomendaciones y también una estrategia muy, muy buena. De las recomendaciones hay una película muy buena que es sobre una guerra. La película es coreana, se llama La Hermandad de la Guerra, recuerdo, y tiene que ver mucho esa parte. Hay una frase muy marcada en la película que dice que una guerra comienza cuando un hombre mata a su hermano. Y es una cuestión bien, bien intensa, tiene que ver con cuestiones de la guerra y mucho en esa parte, ¿no? Porque tiene que ver con 2 hermanos y cómo es que están enlodados en la guerra y metidos bien, bien en esa situación, y que nos puede hacer reflexionar mucho sobre cómo nos llevamos con nuestros hermanos y cómo es esa perspectiva. Creo que es algo muy importante. La otra recomendación son libros de literatura fantástica, muy, muy buenos. Yo me acuerdo que cuando los leí eran excelentes, créanme, muy, muy buenos, tanto para adolescentes como para adultos. Bueno, yo lo disfruté, a lo mejor porque soy psicólogo y pues uno le saca de ahí tantas cosas. El libro se llama Fable Heaven. El autor es Brandon Moore y es una saga de 5 libros de Fable Heaven, y es sobre unos niños que van con sus abuelos porque sus papás van a salir de viaje, y son 2 hermanos, ¿no? La mayor es la niña, el menor es el niño, entre 9 a 11 años, ¿no? Por ahí. Y los abuelos tienen una reserva, pero es una reserva mágica y los niños no saben que es reserva mágica. Entonces ahí empieza la aventura muy, muy padre, y es la relación que tienen los dos en cómo se llevan al principio y cómo terminan llevándose al final por todas las experiencias que tienen. Es una saga buenísima, yo la súper recomiendo. Y la estrategia que quiero recomendarles es la cuestión de los juegos de mesa. Yo creo que si me unió algo muy, muy fuerte a mis hermanas fue los juegos de mesa. Pero sí me gustaría especificar en ese sentido y la cuestión de qué tipo de juego de mesa, porque yo sé que en muchos juegos de mesa está hasta que se llama el no te enojes, que es como el parchís. El no te enojes porque te enojas, ¿no? De que el otro ya agarró ventaja, de que el otro ya te ganó. Y por supuesto que la mayor parte de juegos tienen que ver con eso. Y yo que trabajo mucho con la cuestión de juegos de mesa, son juegos como de eso, de hacer equipos de acompañamiento,
en donde tú juegas contra el juego. De hecho, yo de los que tengo así en físico es el de Jumanji, el juego literal así que sacaron de la película y que lo hicieron juego de mesa. Tú tienes que estar apoyándote de todos y todos tienen que estar apoyando a que si uno cae en algo malo, todos los demás tienen que estar apoyando, porque si no el juego te va a ganar. Entonces, son muy buenos. Hay un montón de juegos de ese estilo y eso no hace que yo voy a competir contra mi hermano, ¿no? Y que le voy a ganar y que yo te gané. No, es una cuestión más de que vamos a tratar de hacer equipo para poder ganarle. Entonces, creo que ese tipo de juegos son buenísimos y para todos aquellos, tanto papás como a lo mejor hermanos que tienen situaciones complicadas entre ellos mismos, lo puedan realizar y créanme, es una muy buena estrategia. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo de mi parte, pues bueno, basándome un poco más en la cultura pop, yo creo que sí sería muy recomendable que pudiéramos hacer un análisis crítico de la serie de Malcolm, del en medio, porque precisamente allí se ve la relación entre pues un gran número de hermanos en donde en diferentes momentos y etapas de la vida, porque además fue una serie bastante extensa, ¿no? Y que duró muchos años. Entonces pueden ver diferentes etapas precisamente en la vida y en las relaciones, tanto en momentos en donde crean alianzas, como en momentos en donde generan conflictos y hay disputas y hay envidias y hay celos. Entonces creo que ese reflejo, a lo mejor un poco imaginativa y caricaturesco de la realidad, pero que se basa, ¿no? Al final de cuentas, la comedia en gran parte también en la realidad de la vida. Entonces yo creo que ese análisis, viéndolo desde esa perspectiva, podemos recuperar cuestiones y temas bastante interesantes. Y para los papás, que también hablamos de ellos, ¿no? Con respecto a cómo se puede favorecer una mejor crianza para contribuir en la mejor relación también de sus hijos, hay un libro que se llama Hermanos, así, tal cual. La autora es Tania García, de Editorial Vergara, que trata precisamente de este tema, ¿no? De ayudar a entender cómo pueden mejorarse las relaciones entre hermanos desde la intervención de los padres. Entonces, esa pues es mi recomendación en cuanto a libros que pudieran ayudar o pudieran contribuir. Ya para cerrar y finalizar nuestro programa, es la oportunidad también para que ustedes nos puedan compartir, Sonia, Ricardo, sus formas en que nuestro auditorio se pueden poner en contacto por si desean tratar ya algún asunto, algún tema en particular. Sonia, si alguien estuviera interesado en ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo podrían hacer? Claro, me pueden escribir, tengo una página en Facebook que es Psicología Integral, o mandar un WhatsApp directamente a mi WhatsApp personal, que es 74 42 28 87 72. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Tu parte, ¿cuáles son las formas de ponerse en contacto contigo? Yo estoy en las redes sociales de Facebook, Twitter y Instagram como Ricardo García, y también pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp en el 44 31 98 42 30. Muchísimas gracias. Y de mi parte me encuentran en las principales redes sociales como @César o también a través de WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Pues así es como llegamos al final de nuestro programa, amigas y amigos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 54 del podcast Hombres al Borde, y les invitamos a que el próximo jueves nos podamos volver a reunir a esta misma hora. Por lo pronto también les invitamos a compartir el podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados y para propiciar también la discusión y la reflexión de estos temas que tanto nos interesan. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de Salud Mental, y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.